Bueno, ya estamos de regreso. Ahora vamos a leer y sacar algunas conclusiones del capítulo 13 de Yesaya, el profeta. Profecía contra Babel. Que tuvo visión Yesayahu, Ben Amoz, sobre un monte encumbrado levanten un estandarte. Eleven la voz hacia los pueblos, agiten la mano para que vengan a las puertas de los nobles. Yo he ordenado a mis designados, he llamado a mis valientes para ejecutar mi ira. Los felices con mi grandeza, voz de multitud en los montes, apariencia de un pueblo numeroso, voz de tumulto de reinos de naciones que se reúnen. Adonai Sebaot comanda un ejército a la guerra. Vienen de una tierra lejana, de un extremo del cielo. Adonai y los instrumentos de su ira para destruir la tierra de Babel. Profieran alaridos porque está cercano el día de Adonai, como el pillaje de saqueadores vendrá. Por eso, todas las manos se debilitarán y todo corazón de los hombres desfallecerá. Se turbarán tormentos, dolores, se apoderarán de ellos. Como una parturienta temblarán, un hombre con otro se sorprenderán, pues rostros flameantes sus rostros de los atacantes serán. He aquí el día de Adonai viene, cruel, con gran ira y furia, para dejar la tierra de Babel en desolación y a sus pecadores exterminar en ella. Porque las estrellas del cielo y sus constelaciones no brillarán su luz. Se oscurecerá el sol en su salida y la luna no resplandecerá su luz. Recordaré a la tierra de Babel el mal y a los Reshaim malvados su pecado. Haré cesar la soberbia de los malintencionados y el orgullo de los tiranos abatiré. Haré valer al hombre más que al oro y a la persona más que al oro puro de Ofir. Por tanto, al cielo haré estremecer y se removerá la tierra de su lugar por causa de la gran ira de Adonai Tsebaot en el día de su enojo. Será como una gacela ahuyentada y como el rebaño que no tiene quien lo reúna. Cada uno a su pueblo se dirigirá y cada uno a su tierra huirá. Todo el que será encontrado será traspasado. Todo el extranjero que será hallado junto caerá por la espada. Sus niños serán traspasados frente a sus ojos. Saquearán sus casas y sus mujeres serán violadas. He aquí, yo despierto contra ellos a Madai, que en la plata no pensarán y el oro no lo codiciarán. Con los arcos a los muchachos quebrarán y de los frutos del vientre no tendrán misericordia. Sobre los hijos no se apiadarán sus ojos. Será Babel, la hermosa de los reinos, esplendor para orgullo de los Casdim, como al dar vuelta a Elohim a Sedom y a Morá. No será habitada perpetuamente, no será morada de generación en generación, y no extenderá su tienda allí ningún árabe, ni los pastores agazaparán su rebaño allí. Se agazaparán allí las martas, y llenarán sus casas los búhos. Morarán allí las avestruces, y los demonios bailarán allí. Aullarán los gatos salvajes en sus palacios, y las culebras en los templos de placer. Está cercano para llegar su tiempo, y sus días no se prolongarán. Bueno, esto es lo que dice el profeta Yesaya acerca del destino de Babel. Bueno, en primer lugar, ¿por qué Yesaya advierte a la ciudad de Babel? Porque el imperio babilónico había tomado a la tierra de Israel, la había secuestrado a la porción sur, la porción que es de Yehudá. Bueno, por acá hay un espacio y aquí cruza el río Yardén. Entonces recuerda que ya había habido una división entre el norte, que es conocido como Israel, y Yehudá, el sur. ¿Sí? Ahora, ya estos habían sido llevados fuera al exilio por los asirios, el imperio Ashur. Babilonia vino y tomó esta porción, y Yehudá se las llevó a Babilonia. O sea, cuando los lleva a Babilonia, pues les impone ciertas cargas que son difíciles. Kadosh Baruj Hu ve eso. Efectivamente, su mal comportamiento había hecho que Babilonia viniera y lo atacara y se los llevara a Babilonia. Allí estuvieron, exactamente van a permanecer por 70 años. Sin embargo, Yesaya advierte
que Akadosh Baruj Hu va a enviar a Babilonia un ejército que es su instrumento de Akadosh Baruj Hu. Es una nación. Es una nación contigua a estas regiones, que se conoce como los medo-persas. Son persas, son de Media, de Madai, dice el texto. Ahora, estos, por la vecindad que tienen con Babilonia, van a entrar en conflicto. Y su crecimiento. Akadosh Baruj Hu está diciendo que este pueblo, Madai, está siendo usado por él. Akadosh Baruj Hu usa a todos de acuerdo a sus planes. La mayoría de los planes están en preferencia y salvación del pueblo de Israel. ¿Correcto? Entonces, ahora está usando a esta nación, Madai, para atacar a Babilonia, quien está abusando de los judíos. Efectivamente hay un mal comportamiento en ellos, razón por la cual se merecen esto. ¿Sí? Pero también el abuso de estos sobre ellos es un mal comportamiento. Kadosh Baruj Hu siempre va a preferir la defensa de su pueblo y va a actuar contra los adversarios del pueblo de Israel. A ese día se le llama el día de la ira de Kadosh Baruj Hu. Por eso es que dice el día de mi ira, el día de mi juicio, dice la Torah. Porque cuando Akadosh Baruj Hu toma venganza de los pueblos o las naciones que han abusado del pueblo de Israel, entonces hace un juicio sobre ellos y viene una catástrofe. Es difícil lo que Akadosh Baruj Hu va a hacer venir sobre ellos. Los atacan, dice el texto que a los niños los matan, a las mujeres las violan. Es una situación muy difícil. Quedará tan desolado y destruido el lugar después de esta invasión de Madai que provocará la libertad para el pueblo de Israel. Entonces, será tan difícil, dice, que no más volverá eternamente a poblarse esta tierra de Babilonia, de generación en generación. Ya. Entonces, Akadosh Baruj Hu toma siempre la situación del mundo en sus manos para favorecer a su pueblo. Esta es una ventaja. Esto es algo que deben saber tanto nosotros, para no entrar en la desesperación cuando estamos viviendo situaciones difíciles, tanto para los pueblos, que deben saber cómo conducirse para con nosotros y evitar que la ira y el juicio de Akadosh Baruj Hu venga sobre ellos. Entonces esto es lo que advierte el profeta Yesaya y debemos tenerlo presente. Nos vemos para la próxima. Shalom.